Vivimos en una época donde puedes hablar con cualquiera, en cualquier momento, desde cualquier lugar, y aún así, nunca hemos estado tan solos. Pasamos horas en redes, viendo historias, enviando mensajes, pero muchas veces sentimos que falta algo. ¿Por qué? Porque el ser humano, incluso rodeado de todo, sigue necesitando a alguien más. Hoy vamos a responder a esa pregunta, pero no desde la vida real. Hola todo el mundo, mi nombre es Anthony de Anthony Sin Crítica y bienvenidos a Proyecto Hail Mary. Imagina despertar sin saber dónde estás, sin recordar cómo llegaste ahí, sin nadie a tu alrededor, solo tú y el silencio. Eso es lo que le ocurre a Ryland Grace en Proyecto Hail Mary. Poco a poco descubre que está en una nave, en medio del espacio, en una misión para salvar a la humanidad. Una amenaza invisible está consumiendo la energía del sol y él es la última esperanza. Pero hay algo aún más importante que eso, porque antes de salvar al mundo, Grace tiene que enfrentarse a algo mucho más básico. Algo que no se puede ver, pero que pesa más que cualquier problema científico. La soledad. Y en este vacío absoluto encuentra algo que no esperaba. Otro ser viviente, Rocky. Y lo que ocurre entre ellos no es solo una alianza, es algo mucho más profundo. Es un reflejo directo de lo que somos nosotros. Hay algo que rara vez pensamos. Vivimos rodeados de personas, mensajes, ruido constante. Pero aún así, muchas veces sentimos una especie de vacío difícil de explicar. Como si algo nos faltara. El psicólogo Abraham Maslow explica que, después de cubrir nuestras necesidades básicas, lo siguiente que el ser humano busca es pertenecer. No es opcional, no es un lujo, es una necesidad tan importante como comer o dormir. Y el neurocientífico Matthew Lieberman descubrió algo aún más impactante. El rechazo social activa en el cerebro las mismas zonas que el dolor físico. Es decir, estar solo duele. Por eso la historia de Grace no es tan lejana como parece, porque aunque no estemos en el espacio, todos, en algún momento, hemos sentido ese tipo de soledad. Por eso la situación de Grace no es solo incómoda, es psicológicamente peligrosa, porque cuando el ser humano es privado de interacción, su mente no se queda en calma, empieza a deteriorarse, a buscar estímulos, a necesitar desesperadamente algún tipo de conexión, y es en ese punto donde aparece Rocky. Cuando Grace descubre a Rocky, no hay lenguaje, no hay cultura compartida, no hay confianza. Solo hay algo completamente desconocido frente a él, y aún así decide acercarse. No porque sea un héroe, no porque alguien se lo diga, sino porque su propia mente lo empuja a hacerlo. El psicólogo John Bowlby planteaba que los seres humanos estamos biológicamente programados para crear vínculos. Desde que nacemos, buscamos cercanía, buscamos conexión, y cuando esa conexión desaparece, el cerebro hace algo fascinante, baja sus barreras. Ya no importa si el otro es diferente, si es extraño o incluso si no es humano, lo único que importa es que esté ahí. Por eso Grace no solo ve a Rocky como un alien, lo reconoce como alguien, y a partir de ahí, todo cambia. Lo que ocurre entre Grace y Rocky no debería funcionar, son completamente distintos, no comparten nada, pero justamente por eso, funciona. Porque lo que los une no es lo que son, es lo que necesitan. Empiezan a comunicarse con dificultad, con errores, con intentos torpes, pero cada pequeño avance reduce el miedo, cada interacción reduce la soledad, cada momento compartido estabiliza su mente. Esto es porque los seres humanos no estamos hechos para procesar todo solos. Necesitamos compartir, necesitamos expresar, necesitamos sentir que alguien más está ahí. A eso, en psicología, se le llama corregulación. Nuestra estabilidad emocional depende, en gran parte, de la presencia de otros. Es por eso que Grace y Rocky solo son dos seres, reconociéndose mutuamente. Y eso es suficiente. Esta historia no es única, ya la hemos visto en otras ocasiones. En El Náufrago, Tom Hanks crea un vínculo con Wilson, la pelota. En Her, Joaquín Phoenix crea una relación con una inteligencia artificial. En Lars y la chica real, otra película protagonizada por Ryan Gosling, este forma una familia con una muñeca de tamaño real. Todo esto indica que hay un mismo patrón. Cuando el ser humano está solo, busca conexión. No es debilidad, no es dependencia, es naturaleza. Desde la filosofía, Aristóteles lo dijo hace siglos, el ser humano es un animal social. Y hoy, en un mundo hiperconectado, eso sigue siendo cierto, aunque a veces lo olvidemos. Grace al inicio no es un héroe, no es valiente, no es alguien que quiera sacrificarse,
No es el típico protagonista dispuesto a darlo todo, de hecho es todo lo contrario. Tiene miedo, evita el riesgo, solo quiere sobrevivir. Y esto es completamente humano, porque la mayoría de nosotros en una situación así haríamos lo mismo. Pero entonces aparece Rocky, y aquí ocurre algo que no es lógico, es psicológico. Al principio, Grace coopera con Rocky por necesidad, pero poco a poco algo cambia. Empieza a preocuparse por él, confiar en él, depender emocionalmente de su presencia, y sin darse cuenta, deja de estar solo. Y cuando un ser humano deja de estar solo, su forma de pensar cambia. Ya no toma decisiones solo por supervivencia, toma decisiones por otros. Cuando formamos un vínculo, el otro se vuelve parte de nuestro sistema emocional. Es decir, lo que le pasa al otro te importa como si te pasara a ti. Y eso es exactamente lo que le ocurre a Grace. Rocky deja de ser una ayuda, un compañero, una herramienta y se convierte en algo importante. Y en ese punto, Grace ya no es el mismo. No porque la misión cambió, sino porque él cambió. Y entonces llega el momento que lo define todo. Grace tiene una elección. Tiene la opción de volver a la Tierra, cumplir la misión, salvar a la humanidad y ser reconocido como un héroe mundial. O quedarse y salvar a Rocky. Y aquí es donde la historia deja de ser una narrativa de ciencia ficción y se convierte en un retrato brutal de la mente humana. Porque desde la lógica, la decisión es clara. La humanidad debería ser la prioridad. Millones de vidas contra una sola. Pero la mente humana no funciona únicamente con lógica, funciona con vínculos. Durante toda la historia, el cerebro de Grace ha hecho algo silencioso pero poderoso. Ha integrado a Rocky dentro de su sistema emocional. Ya no es un simple alien, es parte de su mundo, parte de su estabilidad, parte de su identidad en ese contexto de aislamiento, parte de su vida. Y cuando eso ocurre, el cerebro no procesa la pérdida de esa conexión como una simple decisión racional, la procesa como una amenaza. Perder un vínculo significativo activa en nosotros respuestas similares al dolor físico, al duelo, incluso al peligro. Porque, desde un punto de vista evolutivo, perder conexión siempre significó perder seguridad y potencialmente perder la vida. Por eso, Grace no elige entre la humanidad y Rocky. Elige entre una idea abstracta y una conexión real. Y el cerebro humano casi siempre elige lo que puede sentir. Grace elige a su amigo. Y aquí es donde esta historia nos enfrenta con algo incómodo, pero real. El ser humano no está diseñado para existir en aislamiento, no solo porque se sienta mal, sino porque su mente empieza a cambiar. El aislamiento prolongado puede generar ansiedad, deterioro cognitivo, distorsión emocional. Puede hacer que una persona pierda claridad, estabilidad, incluso sentido de sí misma, porque, en gran parte, somos quienes somos a través de otros. Nuestra identidad se construye en relaciones, nuestras emociones se regulan en relaciones, nuestro sentido de seguridad nace en relaciones. Sin eso, nosotros empezamos a fallar. Por eso buscamos conversación, por eso necesitamos sentirnos comprendidos. Por eso incluso en un mundo lleno de tecnología, seguimos sintiendo vacío cuando falta conexión real. Y es por eso que la historia de Grace y Rocky funciona tan bien. Porque no importa que uno sea humano y el otro no. Lo que importa es que no estemos solos. Ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida realmente te has sentido solo? Deja tu respuesta en los comentarios y te prometo que voy a responder cada una de ellas. Y si quieres ver más videos así, suscríbete. A veces, las mejores historias no hablan del espacio, hablan de nosotros.